Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar sobre el último artículo que he publicado en Historia de las Ideas. Bueno, como todos sabéis, Historia de las Ideas, esta pedazo de revista, es un proyecto que estamos sacando adelante en el que, bueno, yo participo, yo envío varios artículos. Este es el tercero que publico la revista, en este número 4, que además acaba de terminar y dentro de poco saldrá en físico como este es el número 3. Entonces, bueno, es un proyecto que estamos llevando a cabo entre varias gente y que, bueno, también quería promocionar un poco aquí en el canal, sobre todo porque yo suelo escribir artículos relacionados con comunismos, el marxismo, la visión que tenemos, etcétera. Y este artículo precisamente va relacionado también con esto. El artículo titulado El método marxista metafísico de la izquierda en los fenómenos de la religión, la inmigración y el patriotismo, os voy a contar un poco de qué va el artículo. Es un artículo en el que al final lo que trato de hacer es un análisis de cómo todos estos grupúsculos lo que han hecho es traicionar cualquier método materialista y dialéctico, cayendo en el idealismo y especialmente en la metafísica, al ver las cosas, bueno, pues de forma estanca, de forma que no se desarrollan y cayendo, bueno, ignorando leyes de la dialéctica que para grupos que en teoría se autodenominan comunistas o marxistas debería de ser la piedra angular de su análisis. Sin embargo, bueno, pues estos grupos caen en el peor de los análisis, siguen repitiendo errores que ya superaron los propios comunistas, como veremos a lo largo del vídeo, durante, no sé, ya hace 100 años que rectificaron muchas de estas cosas, pero ellos siguen cayendo en esos errores por querer, bueno, pues como salvaguardar una esencia y una pureza que no tiene ningún sentido, porque el marxismo no tiene nada que ver con esa escolástica, esas escrituras, etcétera, sino con algo vivo, algo creativo y algo que se desarrolla. También en mi anterior artículo en Historia de las Ideas, en el que hablé de los prefacios del Manifiesto Comunista, también hablo un poco de esto, de cómo ese marxismo creativo, ya los propios Marx y Engels hicieron rectificaciones y fueron avanzando y no tenían las mismas posiciones cuando escribieron el Manifiesto Comunista que cuando hicieron el primer prefacio, que cuando hicieron el segundo, el tercero, etcétera. Van elaborando esa teoría, contrastándola con la realidad y avanzando, siguiendo pues esas leyes de la dialéctica desde una visión materialista. Pero antes de continuar, recuerda que si te suscribes, si le das a like, si nos dejas comentarios, haces que el algoritmo de YouTube nos beneficie más, que este vídeo se vea más y ayudas a Formación Comunista a llegar a más gente. Que tal y como están las cosas a día de hoy, tenemos que hacer una labor, vamos, titánica para defender las ideas comunistas, porque la gente se piensa ya que comunismo es cualquier cosa. Así que, ya sabéis, podéis uniros al canal, darle a me gusta y sobre todo compartir con vuestros amigos, con vuestros familiares, hablar de nosotros, que eso es lo que al final hace que crezcamos más. Bueno, dicho esto, podemos ver cómo, bueno, pues los muchísimos grupúsculos, que bueno, tampoco me voy a detallar en nombrar, han abandonado cualquier tipo de esencia, al final terminan hasta incluso pidiendo el voto para PSOE y Podemos, para esta izquierda reformista, y grupos que supuestamente van de revolucionarios o que vienen de antiguos grupos que sí que lo fueron y que han traicionado totalmente esa esencia, ahora intentan vendernos que van de los más marxistas y los más puros, cuando realmente lo que hacen es, como hemos dicho, ignorar cualquier tipo de ley dialéctica. Entonces vamos a ver tres fenómenos que yo creo que son tres fenómenos importantes a día de hoy, son cruciales para el desarrollo, yo creo que histórico de, por lo menos, Occidente, que yo creo que es una cosa que va incluso más allá y que ya con esta sociedad que tenemos y este capitalismo global, al final, yo creo que es una cosa que tiene que ver con todo el planeta, pero bueno, son tres fenómenos muy importantes que son el fenómeno religioso, el fenómeno migratorio y el fenómeno de esa soberanía y ese patriotismo frente al globalismo, ¿vale? Y vamos a ver cómo estos grupos, por mantener esa esencia y esas ideas que ya están más que superadas, siguen cayendo una y otra vez en los mismos errores. Por último, antes de entrar en tema ya con el primero de estos fenómenos, que es el de la religión, quería leer una cita del propio Stalin en el que habla un poco de esto, de esta visión como mesiánica y además en el fondo un poco vaga, ¿no? Porque es en plan como
si ya hicieron el análisis, ¿para qué voy a hacer yo ahora uno nuevo, no? Y él decía, no se puede exigir de los clásicos del marxismo, separados de nuestra época por un periodo de 45 a 55 años, que hayan previsto para un futuro lejano todos y cada uno de los casos de zigzags de la historia de cada país por separado. Sería ridículo exigir que los clásicos del marxismo hubiesen elaborado soluciones hechas para nosotros, para todos y cada uno de los problemas teóricos que puedan surgir en tal o cual país 50 o 100 años más tarde, para que nosotros, sucesores de los clásicos del marxismo, tuviésemos la posibilidad de quedarnos tranquilamente con los brazos cruzados, rumiando soluciones hechas. Y es que es lo que hacen estos grupúsculos. Ellos se quedan con el análisis que hizo Marx hace 150, casi 175 años atrás, y se piensan que, claro, que todo lo que dijo Marx hace casi 2 siglos vale para ahora. Y hay que extrapolarlo mecánicamente, hacer lo mismo. Bueno, ya Stalin decía que esto no tenía ningún sentido y que no se le podía exigir a Marx tanto que tuviera un análisis acertado aplicado a día de hoy, porque obviamente las cosas evolucionan, la visión y el capitalismo en el que vivía Marx no es el mismo que tenemos ahora, entonces no se le puede exigir que acertara al 100% en todo. Él acertó muy bien a describir cómo funcionaba el capitalismo en su época y sentó las bases de este método y de este desarrollo que continuaron después otros grandes pensadores. Lenin también modificó cosas que había dicho Marx. Entonces, claro, o sea, Lenin sería el mayor de los traidores al supuesto marxismo puro porque cambió cosas que decía Marx porque las adaptó a su época, porque vio que el desarrollo del capitalismo era distinto y cogió lo válido, desechó lo que no es válido y con eso, esa herramienta, esa creatividad, consiguió llevar a cabo la revolución, cosa que otros sueñan. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Extrapolar mecánicamente también o actualizarnos? Entonces, también es un fallo, porque no te adaptas a las condiciones materiales, ignoras el desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso. Ya a Lenin le llamaban incluso anarquista por querer imponer los soviets, porque eso, según Marx, no se iba a desarrollar así. Y muchas otras cuestiones. Con Stalin lo mismo. Cuando se desarrolla el socialismo en un solo país y se abandona ese internacionalismo nihilista. Es que los marxistas son internacionalistas. Bueno, Marx tenía una visión en una época, Lenin tenía otra, en otra época distinta. De hecho, la visión de Marx es bastante menos nihilista de la que luego fue de Lenin en unos aspectos, aunque el propio Lenin se corrigió, como veremos adelante, por ejemplo, en el caso de la inmigración. Bueno, vamos a no enrollarnos más y entrar en estos 3 fenómenos que estoy seguro que es lo que queréis escuchar y ver el análisis terrible en el que caen muchísimos de estos autodenominados marxistas o comunistas, porque no lo son, no lo son para nada. Bien, en el caso de la cuestión religiosa, cuando ellos quieren analizar la cuestión religiosa, caen en posiciones metafísicas totalmente. Ellos ignoran la ley de unidad y lucha de contrarios. Es decir, ellos ignoran que la religión, en su interior, ¿no? Esa unidad de contrarios, tiene un desarrollo y unas contradicciones propias que llevan a ese desarrollo. Se lucha de contrarios dentro de la religión, ¿vale? También se ve afectada por las cosas exteriores, pero dentro de la religión hay un desarrollo. Por ejemplo, la Iglesia Católica ha atravesado diferentes concilios, diferentes discusiones internas. Muchas han venido motivadas por cuestiones externas, pues no voy a decir que no, pero ha llevado ese desarrollo. La Iglesia Católica ha atravesado el Renacimiento, ha atravesado la Ilustración, la Revolución Industrial. La religión católica lleva participando de la vida pública y unas partes más, en otras menos, pero ha ido desarrollándose con los estados occidentales y ha tenido ese proceso con esas discusiones. Esas discusiones son propias de la Iglesia Católica, no de otra iglesia. Otra iglesia, por ejemplo la Iglesia Ortodoxa, ha tenido otro desarrollo, porque ha tenido otras condiciones materiales y otras contradicciones internas, ¿vale? De hecho, fruto de esas contradicciones internas se produce el cisma que separa a los católicos de los ortodoxos. Fruto de ese desarrollo y esas contradicciones se produce también, bueno, con mucha influencia exterior, pero quiero decir, al final, todo ese desarrollo dialéctico de la religión lleva también a que surja todo lo que es el protestantismo, etcétera. Entonces, cada religión tiene un desarrollo motivado por unas contradicciones internas y por unas condiciones materiales externas. Y eso va produciendo cambios y desarrollo. Por lo tanto, no podemos catalogar a todas las religiones como si fueran lo mismo. Hay religiones que de base, en su interior, en sus propios preceptos y fundamentos, tienen unos distintos
totalmente radicales a otras religiones. Hay religiones que hablan de imponer por la espada la palabra de Dios y hay otras religiones que hablan de poner la otra mejilla. Hay religiones que se han desarrollado en una sociedad que no tienen ningún tipo de confrontación con a día de hoy, no estoy hablando de otras épocas, pero que ese desarrollo histórico de cómo ha sido en otras épocas, de cómo a veces han sobrepasado y se les ha, bueno, el Estado como intentado imponer, luego se han aliado con el Estado, se han ido desarrollando juntos, ha hecho que a día de hoy estén integrados en la sociedad y muchas cuestiones religiosas sean vistas por la amplia mayoría pues como algo natural, algo cultural. Por ejemplo, aquí en España todo el mundo celebra la Navidad. La Navidad es una celebración religiosa, pero la celebra todo el mundo. Da igual si crees o no, todo el mundo celebra la Navidad, ¿vale? Entonces, claro, esta izquierda, con tal de ir de no, sí, somos súper materialistas, somos súper ateos, lo que hacen es, no sé, que no les guste la Navidad. Y lo que hacen es quedar mal con los trabajadores que lo celebran porque para ellos es algo cultural. Semana Santa en muchísimas partes de España es algo que se vive con una pasión y no tiene que ser gente creyente. Es una tradición. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en verano va, no sé, a su pueblo, que son las fiestas, y son las fiestas de un patrón, y hacen, pues no sé, pues hacen una procesión, ofrendas, bailan la jota con la Virgen, ese tipo de cosas, es una cosa que ya está dentro de la cultura, es una cosa general, que hay la mayoría de la gente igual, es que ni cree, pero es una cosa que está arraigada. Eso es innegable, porque se ha desarrollado junto con la sociedad. Entonces, negar que tanto las contradicciones internas como las condiciones materiales influyen en que las religiones se desarrollen por separado, de forma distinta, y por tanto tengamos que analizarlas de forma distinta, es caer en la metafísica, es caer en el peor de los idealismos. Cada religión y cada fenómeno no hay que estudiarlo como absolutos, hay que estudiarlo como cosas concretas. Y esto funciona para todo, para la religión, para la visión de la clase, para la visión de la patria, para todo. Porque son leyes dialécticas. Entonces ellos no las aplican, entonces olvidan el método marxista, que es el método materialista dialéctico, y caen en el método marxista metafísico, por decirlo así. Porque marxista entre comillas, porque intentan mantener esa fachada de que son marxistas, pero se reduce todo a fraseología barata, a frases hechas y, bueno, básicamente a lo peor que puede ser la degeneración de una ideología que es científica, que no cientificista, que son cosas diferentes, ¿vale? Es científica porque se pone a prueba y se prueba con la realidad. Cuando la teoría va en contra de la realidad, se impone la realidad y hay que formular otra teoría. Eso es la visión científica. La visión cientificista es, esto es ciencia, cierra el libro, ya está todo hecho, vamos a seguir repitiendo los errores que ya corrigieron los comunistas hace 100 años. El segundo fenómeno que analizo en el artículo es la cuestión migratoria. Y esto lo relaciono con cómo todos estos grupos ignoran una de las leyes fundamentales de la dialéctica, que es la transformación de la cantidad en cualidad, ¿vale? Sobre esto también quería decir que si nosotros, por ejemplo, analizamos lo que han dicho marxistas clásicos sobre la inmigración, por ejemplo, Lenin tiene una cita que la repiten muchísimo estos grupos para blanquear la inmigración. Esta concretamente dice, no cabe duda de que solo la extrema miseria obliga a la gente a abandonar su patria y de que los capitalistas explotan con la mayor desvergüenza a los obreros inmigrantes. Sin embargo, solo los reaccionarios pueden cerrar los ojos ante la significación progresista de esta migración moderna de los pueblos. Lenin no habla de la migración como algo general. Todas las migraciones siempre de forma metafísica es lo mismo y ya está. Entonces, si Lenin está hablando de esta migración, que ahora veremos cuál es, concreta, y que esa, para él, es progresista, no se puede extrapolar ni a la que había en su época en otro sitio, ni a la que había 10 años después, o la que él criticó luego, como veremos, o la que hay ahora, que nos separan ya 100 años. Entonces, coger las frases de Lenin y extrapolarlas a día de hoy. Lenin dice que esta inmigración es progresista, por lo tanto, toda la migración es progresista, es también vamos, caer en el peor del idealismo y el método más metafísico posible. Pero es que Lenin
estaba analizando una migración muy concreta que era de países europeos, de trabajadores de países europeos a Estados Unidos. No estaba hablando de el fenómeno que tenemos ahora terrible en el que mueven masas enormes de población que vienen lumpenizadas, que no vienen a trabajar, que vienen a, no sé, el caso que tenemos con Marruecos, que es que prácticamente toda la inmigración ilegal es gente que se escapa de Marruecos porque son gente que ha delinquido y cosas así, o gente que no se sabe ni quién es, cuántos yihadistas se cruzan por la frontera, etcétera. O sea, eso es totalmente distinto a gente de un contexto muy cercano en un número relativamente pequeño, como era esas inmigraciones, bueno, relativamente pequeño comparado con ahora, en su época eran migraciones grandes, pero ese movimiento que había a Estados Unidos de población europea, que tienen una cultura común, que la mayoría era gente que iba directamente a trabajar, eso compararlo con la de ahora. Pero es que el propio Lenin, en 1922, dice: tengo datos sobre la actual inmigración ilegal e intensa de rusos y norteamericanos a través de puestos fronterizos diferentes, sobre todo por los puertos del Mar Negro. Según la sección de inmigración industrial del Consejo Superior de Economía Nacional, el número mensual de inmigrantes fluctúa entre 200 y 300. Y los que entran son especuladores, contrarrevolucionarios y otro público de la misma calaña. Les ruego que tomen las medidas más enérgicas para suspender esta inmigración. Una inmigración en Rusia, que es un país 7-8 veces más grande que España, en el que había 200-300 inmigrantes al mes. Cuando ahora en España tenemos cerca de, no sé, es que en 2014 fueron 64.000 anuales, que eso es una media de 5.000 al mes. O sea que con 200 Lenin decía que había que tomar las medidas más enérgicas posibles. Y ahora con 5.000 hay que, vamos, nacionalizarlos a todos y hacerlos todos legales. Regularizarlos a todos. Eso no tiene sentido. Y es que la gente dirá aquí, porque es lo típico: no, es que estaban en un periodo de confrontaciones que eran contrarrevolucionarios. Es que, claro, porque es que la gente que se cuela de manera ilegal en España son todos, vamos, cuadros del Partido Comunista dispuestos a hacer la revolución. Cuando todos son, la mayoría de ellos, si los vemos, muchísimos terminan, vamos, huyendo de Marruecos porque son criminales que sueltan a Mohamed VI, que llega a su cumpleaños y indulta a 5.000 personas. Gente que está, vamos, de verdad, o sea, esa gente es revolucionaria, esa gente lumpenizada que viene a delinquir. Pues yo no estoy hablando de gente que viene a trabajar de verdad, que eso es otro tema aparte. Yo estoy hablando de la gente que viene a delinquir. Si una persona viene a trabajar, se integra y no da problemas, no pasa nada. Me da igual el color de piel que tenga. Es que de verdad, esta gente que nos critica esto es que de verdad os inventáis lo que decimos. Nosotros no decimos que la culpa es del inmigrante, ni decimos que la culpa es del color de la gente. El problema es la gente que viene a delinquir. Y me da igual del país que sean, como si son españoles. Lo que pasa es que son españoles, nos los tenemos que comer nosotros. Pues un español delinque a la cárcel. Si una persona de fuera delinque, a su país. Ya está. No sé. Lenin lo tenía bastante claro. Bueno, todo esto me he ido un poco por las ramas, pero bueno, vamos a empezar a hablar ya directamente de qué es eso, de la ley de la cantidad en calidad. Los cambios dialécticos se dan por acumulación de cantidad, y esa acumulación de cantidad hace que cambie la cualidad de las cosas, o sea, de cómo son esas cosas. El típico ejemplo que se pone siempre, ¿no?, es el calentar agua. Tú calientas agua, va aumentando grado a grado, eso es un cambio cuantitativo de cantidad de temperatura, 10 grados, 11 grados, 12 grados, etc. Va subiendo la temperatura hasta que llega a un punto en el que se produce un cambio cualitativo, un cambio de cualidad. O sea, cambia lo que es el agua, cambia de agua a vapor cuando llega a 100 grados. Entonces, esa acumulación de cambios cuantitativos llega a un punto en el que cambia. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de cambio. Si estamos diciendo que la inmigración, desde que Lenin la consideraba progresista en el caso de Estados Unidos hasta el después, pero bueno, si queremos hasta ahora, ¿qué ha cambiado? Ha habido un cambio de cantidad. No es lo mismo la cantidad, esos 200 inmigrantes que llegan a la Unión Soviética, que los 5.000 que llegan a España. Esa cantidad ha aumentado, entonces cambia esa cualidad. Y la inmigración deja de ser progresista, si es que lo fue, para ser totalmente reaccionaria y contraria a los intereses de la clase obrera. También hay una distancia cultural, ¿vale?, que aunque no podamos contarla, se considera, es un cambio, si queréis, continuo, pero cuantificable, en el sentido de que hay sociedades que están más cercanas y más lejanas. Igual es difícil de cuantificar, pero hay una escala de diferenciación, ¿vale? No hay un blanco o un negro, hay una escala.
esa escala, cuanto más lejos sea, llega a un punto en el que esas sociedades son antitéticas, ¿vale? Porque me dicen, no, es que España y, no sé, y Portugal son diferentes. Sí, pero poco. España y Francia son diferentes. Un poco más que Portugal, sí, pero están cercanas, según. Cuando hay un punto en el que te alejas culturalmente tanto que cambia la cualidad de la relación que puede haber entre esos pueblos, y hay veces que incluso es antitética, como ocurre con sociedades terriblemente, bueno, pues que viven como si vivieran en la Edad Media, con un patriarcado terrible, que tratan a la mujer como si fuera una mercancía, que casan a niñas con viejos. Eso es antitético a nuestros principios fundamentales, ya fuera de ideologías. O sea, en Occidente se ha llegado a unos estándares, por decirlo así, de respeto a la mujer, de libertad religiosa, de libertades sexuales, etcétera, que son antitéticas a las de estas sociedades. Entonces, traer gente y más cantidad hace que la inmigración a día de hoy, el modelo migratorio, porque migración siempre ha habido y siempre habrá, es el modelo que imponen los capitalistas porque les beneficia, porque depauperan a la clase obrera, porque crean una masa homogénea de consumidores dóciles, etcétera. Eso es un cambio de esa cantidad que cambia la cualidad. Para esta gente no, para esta gente, como decía Pablo Iglesias, pues espero que vengan muchos millones más. Claro, o sea, la cantidad da igual. Eso es caer en la metafísica. Porque esa cantidad cambia la cualidad. Si vinieran, no sé, 200 inmigrantes al mes, pues seguramente no pasaría nada y se podrían integrar. Pero es que vienen 5.000 ilegales, porque luego legales vienen muchos más. Pero bueno. Continuamos, que no quiero que me quede excesivamente largo este vídeo. Vamos a hablar ahora de la última cuestión que queda, el fenómeno sobre el patriotismo, el globalismo, etcétera, y cómo esta izquierda pues, ha renunciado totalmente a ese patriotismo que ya abrazaron los comunistas. Es que esto es un poco volver siempre a lo mismo, ¿no? O sea, ya esto estaba superado. Lo que pasa es que pues, ha habido un retroceso en el desarrollo revolucionario, en lo que es el progreso ideológico del movimiento obrero, y hemos vuelto a posiciones anteriores para toda esta gente, ¿vale? Para mí no, o sea, yo considero que, por ejemplo, Reconstrucción Comunista, esto lo tiene bastante superado y ha seguido esa esencia revolucionaria real y de avance y análisis de la situación concreta actual. Pero bueno, luego hablaremos de cómo tiene que ser el método marxista realmente y cómo hay que aplicarlo, etc. Pero bueno, volvamos a la situación sobre el patriotismo, sobre el globalismo, ¿no? Claro, esta gente dice que como quien está en el poder de los países es la burguesía, pues los países, por lo tanto, son burgueses y son reaccionarios y el sentimiento patriota y nacional está, vamos, que es lo peor y que obreros del mundo, no tenéis patria, uniros. Claro, esta gente ignora lo que decía Marx y Engels sobre la visión patriótica real. Esta es la típica frase del manifiesto comunista, ¿no? Que os la voy a recordar porque es que siempre está muy bien recordarla, que dice: además se acusa a los comunistas de querer abolir la patria y la nacionalidad. Los obreros no tienen patria, no se les puede arrebatar lo que no poseen. Como el proletariado de cada país debe en primer lugar conquistar el poder político, debe erigirse en clase nacional directora. Constituirse en nación es todavía nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. Ellos aquí lo que están ignorando es la negación de la negación al analizar este fenómeno. ¿Por qué? Porque, claro, la negación de la negación, o sea, eso de tesis, antítesis, síntesis, es lo que es una de las cosas que justifica, según como acabamos de ver en Marx, que ellos tienen que erigirse como nación negando la anterior visión, que es la burguesa, y se constituyen en algo nuevo, que no es la negación de la nación. Sigue siendo nacional, pero no en el sentido burgués, es decir, esa espiral ascendente de volvemos a lo mismo pero superior. Esa es la negación de la negación. El patriotismo no es un sentimiento o una idea que sea reaccionaria porque quiera mantener lo que hay. El patriotismo, entendido como lo entendemos nosotros, el patriotismo revolucionario, es un patriotismo que niega ese nacionalismo burgués porque quiere construir un país y porque quiere elevar a esos obreros a esa clase nacional. Que todos los trabajadores sean los directores de la nación. Pero sigue siendo nacional, aunque en ningún sentido burgués. Esto es clave. O sea, ignorar esta ley aplicada al patriotismo
de entender nacionalismo burgués, porque es que no existe el patriotismo burgués, o sea, es nacionalismo. Nacionalismo burgués enfrentado a patriotismo obrero para construir esa nación obrera, o sea, no sé, es que es el ABC del marxismo, lo de tesis, antítesis, síntesis. O sea, esto, por ejemplo, es cuando se habla, un ejemplo también que se pone típicamente de esto es, existía el comunismo primitivo, que era la sociedad sin clases. La negación de la sociedad sin clases es la sociedad con clases. Y el desarrollo de esta sociedad con clases llevará también a su negación en el comunismo, digamos, moderno, de ese desarrollo socialista, posteriormente comunista, que vuelve a ser una sociedad sin clases, pero superior al comunismo primitivo. O sea, es una cosa parecida, pero superior. Esa espiral, de verdad, o sea, es que no tiene mucho más misterio. Ellos lo niegan totalmente. Pero claro, es que encima lo niegan de una forma como les interesa. Porque claro, si tú eres patriota de otro país o de cierto movimiento que quiere independizar y romper un país, entonces sí que está bien visto. Ahí no pasa nada. Sin embargo, apostar por naciones fuertes, por ese centralismo, etcétera, que es lo que han defendido los marxistas toda la vida, porque es la forma más efectiva de organización, es la mejor forma para planificar, etcétera, eso está mal. Y luego, otra visión ya histórica del patriotismo. O sea, el patriotismo, otro ejemplo sería Engels, cuando en uno de los prefacios del Manifiesto Comunista habla sobre los italianos y habla que tienen que ser los obreros italianos los que hagan esa liberación nacional. Esos patriotas tienen que liderarla. Entonces, no tiene sentido. Marx, por ejemplo, apoyaba que Estados Unidos se quedara con México y defendía que pues ese patriotismo estadounidense, por decirlo así, en el sentido de que invadían otro país, porque iba a ser de progreso para México. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Marx era el terrible fascista? Pues para mucha gente lo sería. Stalin, por ejemplo, ¿qué hizo con todo el desarrollo del patriotismo soviético y el patriotismo revolucionario? Que unió incluso a la Iglesia Ortodoxa en esa lucha contra el fascismo. La Iglesia Ortodoxa financió una unidad de tanques y le pusieron el nombre de un santo ruso que era famoso por luchar contra, contra el invasor islámico. Es que de verdad, no sé, yo de verdad no entiendo a esta gente que ve las cosas estancas. No, un patriota, un idiota, ala, ya está. Eso es que es lo más metafísico del mundo en vez de analizar y ver que el patriotismo es una cosa que mueve y es una cosa que niega esa visión burguesa de la nación, esa visión, porque la visión burguesa es la visión de esto me pertenece a mí, que tengo dinero, mañana, si pasa cualquier cosa, me deshago de él como si fuera otra mercancía y me voy a otro país y tratan al final el patriotismo como una mercancía. Encima, con una visión nacionalista, imperialista, etcétera, en el que si con esto me puedo servir para imponer lo mío fuera de este país, conquistar nuevos mercados, etcétera, me aprovecho. Frente a eso, ¿qué es la negación? Pues la patria obrera. Pero a esta gente la negación de eso es que no haya patrias. Pues que yo lo siento, no puede. Los obreros tienen ese sentimiento patriota. Entonces, ese sentimiento patriota es el que hay que canalizar para destruir y construir algo nuevo que sea igual pero superior. Es decir, ese patriotismo que pase a ser revolucionario y que construya una nueva visión de la nación y del Estado para el desarrollo posterior socialista y comunista. Bueno, me estoy enrollando mucho, pero ya vamos a ir terminando y pues os voy a hablar un poco de cuál es el método realmente marxista y cómo hay que aplicarlo, etcétera, ¿no? Cómo debe ser el método correcto marxista, que no es el método metafísico. El método obviamente es el dialéctico, el materialismo dialéctico. Esto no es una cosa que me haya inventado yo, sino que es unas pequeñas notas de en qué consiste este método y cómo tenemos los comunistas que aplicarlo de forma fácil para que todo el mundo lo entienda. Esto no es un tratado sobre el materialismo dialéctico, ¿vale? Que ya va a venir algún personaje. Esto es una cosa un poco de establecer unas bases para poder continuar y poder, bueno, pues retomar esa esencia revolucionaria que está perdida. Lo primero que hay que hacer es olvidarse de frases hechas, ¿vale? O sea, hay frases que la gente se las ha convertido tanto en frasecilla sobre azucarillo que han perdido su significado. Por ejemplo, el análisis concreto de la situación concreta. Esto lo repiten, pero nadie lo aplica. El análisis concreto de la situación concreta, dicen, hay que hacer el análisis concreto de la situación concreta.
¿Qué dijo Lenin? A ver, espera. Ah, vale, pues hacemos esto que dijo Lenin. Eso no es análisis concreto de la situación concreta. Hay que estudiar las cosas en relación a sus condiciones materiales, a lo que los rodea. Por eso ese principio del materialismo dialéctico, que es esa interconexión universal de las cosas. Entonces hay que estudiar las cosas en su conjunto, con lo que les rodea, con sus cosas, contradicciones internas, etc. Entonces, quedarse en repetir frases porque sí, trasladando mecánicamente lo anterior ahora, no tiene ningún sentido. Luego el análisis no puede empezar por abstracciones universales de la nación. Todo lo que tenga que ver con la nación lo trato de la misma forma. La religión. Todo lo que tenga que ver con la religión lo trato de la misma forma. La inmigración, no. Hay que ver las cosas concretas. O sea, existen los fenómenos concretos, no las abstracciones universales. Entonces no podemos tener una guía de qué hay que hacer con la religión, que escribió Marx en 1850 y no sé qué. Y eso es lo que aplicamos ahora. Eso no tiene nada de marxista. Lo que hay que hacer es analizar cómo es ahora, en nuestra situación concreta. Y obviamente aplicando de manera rigurosa las leyes de la dialéctica. Tanto los principios de conexión e interdependencia de los fenómenos, del movimiento, etcétera, como principios dialécticos, como puede ser la transformación de cantidad en cualidad, etcétera. Y aplicando los principios dialécticos de unidad y lucha de contrarios, negación de la negación, cambio cuantitativo en cambio cualitativo, etcétera. Luego, además, hay que abandonar cualquier tipo de dogmatismo. O sea, no podemos hacer escolástica de los textos marxistas. No podemos buscar la solución en los textos. No podemos estar en plan de, no, mira, Lenin dijo esto, pero Marx esto. Entonces, al final hacemos como, bueno, pues como la escolástica, que buscaban la Biblia, se contradecían con citas de distintos libros, hasta llegar a conocimiento revelado por Dios. Pero no podemos caer en ese catecismo estúpido. O sea, nosotros leemos los textos, los analizamos y extraemos conclusiones y vemos qué es lo que funcionó y lo que no funcionó en su contexto, para que cuando estudiemos nuestro contexto tengamos un principio y una base para hacer el análisis nosotros. Pero contestar con citas no tiene ningún sentido. Las citas están muy bien, sobre todo para entender muchas veces cómo aplicaron ese método. Si vemos que Lenin en un año dice que la inmigración es buena y luego dice hacer todo lo posible para parar la inmigración porque es terrible lo que está pasando, nos tiene que dar una pista. Claro, la gente dice, no, es que hay un Lenin, el Lenin de esta época, o el Marx joven contra el Marx. No, es la misma persona y lo que hace es que lleva un desarrollo dialéctico. Establecer cajitas metafísicas de Lenins, no había 8 Lenins, había un Lenin que se desarrolló. Entonces hay que ver el desarrollo. Y el desarrollo y las ideas que tenía tampoco tienen que ser las que cojamos y digamos, estas son las que hay que hacer. No, hay que ver cómo hizo el estudio, cómo hizo el análisis, cómo aplicó ese método científico. Y nosotros aplicarlo a día de hoy. No quedarnos en la fraseología, repetir citas y estar aquí hablando de cosas que ya no tienen ningún tipo de aplicación porque el mundo y la situación ha cambiado. Y bueno, para terminar, también hay que distinguir siempre el fenómeno de la función social. Es decir, los fenómenos en sí pues no tienen tampoco una cualidad, digamos, positiva o negativa. Esos fenómenos tienen una función social y esa función social también cambia de manera dialéctica. La función social que tiene algo, cualquier cosa, no es la misma a lo largo de la historia y no sirve a los mismos intereses. Hay que ver qué función social tiene, es decir, a qué clase sirve. Entonces, no podemos decir, esto es burgués. No, esto sirve a la burguesía en estas condiciones, pero en otras condiciones puede servir al proletariado. Es como, por ejemplo, la visión sobre la violencia. La violencia no es algo en plan de, no, toda la violencia es mala porque somos unos hippies progres. No, la burguesía emplea la violencia. El Estado es la herramienta para ejercer esa violencia por parte de la burguesía al proletariado. Esa función social de la violencia es reaccionaria, pero puede tener una función social que sea progresista. Si se emplea, por ejemplo, una revolución. Esto pasa con todo. La inmigración, lo mismo. La inmigración, Lenin veía que esa inmigración concreta de europeos a Estados Unidos tenía una función progresista. Que bueno, eso podría ser discutible también. La cuestión es que veía eso, pero luego veía que esa misma inmigración tenía una función social reaccionaria, cuando decía que no se le podían colar más de 200, 300 inmigrantes ilegales. Entonces, lo que hay que ver es la relación del fenómeno con la función social, no quedarse solo en el fenómeno.
y decir, no, toda la religión es mala, toda la inmigración es mala, todo el patriotismo es malo. Hay que ver la función social de cada una de las cosas. Y hay que identificar a qué clase beneficia, cuál perjudica, cómo puede usarlo una clase, cómo lo usa la otra. Si no, es quedarse en el análisis, no sé, más infantil del mundo de esto es malo, esto es bueno. Las cosas no son así, las cosas son dialécticas. Y obviamente, hacer compartimentos estancos de apreciaciones morales liberales extrañas es metafísica. Si os pongáis como os pongáis. Y bueno, este es un poco el resumen, me ha quedado un poco largo, pero bueno, es un poco el resumen, porque es que hay muchísima tela que cortar. O sea, yo cuando estaba escribiendo el artículo me tuve que cortar muchísimo para que no ocupara 1000 páginas, porque es que de cada cosa se pueden escribir ríos de tinta y es una cosa que en el futuro también desarrollaremos. Esto simplemente es un pequeño esbozo de cómo toda esta gente ha entendido de la peor manera posible el marxismo y en vez de convertirlo en algo revolucionario al servicio de la transformación, esa herramienta de lucha, esa guía para la acción, lo ha transformado en una especie de conocimiento pseudo-religioso escolástico extraño, como de gente friki que utiliza unos textos como si fueran sagradas escrituras para contradecirse entre ellos. Siguen anclados en el pasado. Así que bueno, también por último, recordaros que si queréis, está disponible en Historia de las Ideas mi artículo. También podéis adquirir la revista y ahora estamos también desde la Asociación Alfonso VIII, que es un poco la que nos en la que está dentro Historia de las Ideas, estamos realizando una recaudación para constituirnos como fundación y poder llevar proyectos como este mucho más allá. Así que bueno, si os gusta Historia de las Ideas, por favor, colaborar con ellos. Y también, obviamente, pues dejaros vuestro like, unos comentarios, suscribiros, etcétera.